palabra, por favor, que tu Espíritu Santo sea capaz de tocar nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Creo que todos nosotros conocemos la historia relatada en San Juan 3 de ese caballero que llegó a medianoche con Jesús a hacerle una pregunta. Y esta mañana yo quiero tener nuestra reflexión basada justamente en esa experiencia. ¿Saben ustedes que cuando Nicodemo se acercó a Cristo Jesús allí de noche, él nunca esperaba ningún milagro? Realmente Nicodemo pensaba que todo lo que él hacía estaba correcto, estaba bien. El hecho de que él era miembro del sistema o del consejo que regía a los judíos, el Sanedrín, le hacía estar mucho mejor. Así que no se acercó a Cristo Jesús con una necesidad particular, sino más bien fue atraído por la simpleza, diríamos, por la lógica, diríamos, por la novedad de las enseñanzas de Cristo. Probablemente Nicodemo se acercó esperando tener con Cristo una tremenda discusión de temas teológicos. Pero desde el mismo inicio, el Señor Jesús en realidad colocó el dedo correcto en la verdadera necesidad de su visitante. Cuando le dijo, según dice el versículo 3 de San Juan 3, quiero que abran su Biblia en San Juan 3:3, allí Jesús le dice a Nicodemo, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, ¿qué cosa? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ninguno de nosotros escogió nacer, ¿verdad? ¿Quién de ustedes escogió nacer de su papá y su mamá? Ninguno. Ninguno escogió nacer del primer Adán, diría el apóstol Pablo. Pero hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de escoger nacer en Cristo nuestro Señor. La reacción inmediata de Nicodemo fue, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y el Señor Jesús no se dedicó a explicarle en qué consistía el nuevo nacimiento, en qué lugar se llevaba a cabo. No se dedicó a eso, sino más bien lean lo que dice el versículo 7 y 8 de San Juan 3. Y ahí le dice el Señor Jesús, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que dice su Biblia, que ha nacido del Espíritu. Mis queridos hermanos y amigos, el nuevo nacimiento es igual al viento, dice el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús quiso decir es que nosotros no podemos verlo, pero sus resultados son evidentes. Nadie en esta tierra, mis queridos hermanos, ve la mano que levanta esa carga. No observa la luz que desciende desde lo alto. No puede ver las bendiciones que llegan cuando por la fe las almas se rinden a Cristo nuestro Señor. Y allí en ese momento, ese poder maravilloso que ningún ojo puede ver, puede recrear, puede, sí, volver a esa persona en una persona nueva a imagen de Dios. El nuevo nacimiento, como es el título de nuestro tema hoy, hermanos, es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Dice en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? De voluntad de Dios. El nuevo nacimiento no es algo que nosotros podemos conseguir
con esfuerzos humanos o planificación humana. El nuevo nacimiento es un milagro. Como milagro es que cada uno de ustedes y yo hayamos nacido. ¿Sí? Es un milagro. Es un milagro que solamente podemos permitirlo. Jamás va a suceder ese milagro contra nuestra voluntad. Solamente sucede con nuestro consentimiento. El apóstol Pedro, al referirse al nuevo nacimiento, dice en su carta en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué tipo de nacimiento es ese? Si el nuevo nacimiento es un milagro, entonces surgen de inmediato preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de nacimiento es ese? ¿Qué sucede cuando una persona experimenta la obra de la recreación? Y el apóstol Pablo está listo para respondernos a esas preguntas, según lo que leímos en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ustedes se lo saben de memoria. ¿Y qué más pasa? Las cosas viejas pasaron y aquí dice, todas son hechas nuevas. No se puede entonces ignorar, mis queridos hermanos, que el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro. De manera que si es un milagro, no tratemos nosotros de hacer por nuestra cuenta lo que solamente Dios puede hacer. ¿Qué dije? Que no tratemos nosotros de hacerlo por nuestra cuenta porque solamente Dios lo puede hacer. Y lo que quiero decir con esto es que con frecuencia en este mundo hoy día encontramos a muchas personas que creen que si, o más bien dicho, que para poder ser libres de todos sus malos hábitos, o para poder aceptar a Cristo, para poder acercarse a Cristo, mejor dicho, necesitan deshacerse de todos sus malos hábitos y sus malas costumbres. Y creen que deben hacer algo importante. Y yo he escuchado casos de personas que, por ejemplo, hacen una tremenda donación. Pero en esa actitud lo único que está demostrado es el deseo de hacer el milagro por sí mismo sin pedirle a Dios que lo haga. Y saben, mis queridos, el problema con esos esfuerzos, el problema con esos mejoramientos es que Dios nos dice que son totalmente inútiles. Vean lo que dice Jeremías capítulo 12, versículo 23. Jeremías 12, 23. Primero comienza una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Noten bien ustedes. Nuestros intentos por volvernos buenos tampoco tienen buenos resultados. No se trata de que nosotros lo intentemos. Isaías, por su parte, en el capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Notan? No hay manera en la que nosotros podamos limpiarnos por nosotros mismos. Tratar de limpiarnos por nosotros mismos, tratar de ser buenos por nosotros mismos, es como rociar agua de rosas sobre un cáncer. Y por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todos. Mucha gente se pregunta hoy día, nosotros mismos probablemente nos preguntamos, ¿pero qué necesito para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta insinúa que se debe hacer algo
para convencer a Dios de que nos salve. Que debemos hacer algo para convencer a Dios que nos haga buenos. Y la pregunta sugiere que si hacemos determinadas cosas para Dios, probablemente cosas específicas, cosas grandes, cosas suficientes, entonces quizá vamos a lograr el favor de Dios. O entonces es que Dios nos va a salvar. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Es necesario, mis queridos hermanos, convencer a Jesús que nos salve si Él ya entregó su propia vida por nosotros? ¿Qué responderían ustedes? ¿Es necesario convencer a Jesús? ¿Si para eso murió Él? ¿Para salvarnos? De ninguna manera. Y en esto quisiera recordar quizás una ilustración que me hace pensar lo que sucede realmente cuando una persona nace de nuevo. Ustedes recuerdan, en cierta ocasión el apóstol Pedro y el apóstol Juan se dirigían a una reunión de oración y de pronto allí se interfirió en el camino de ellos un mendigo, pidiendo por supuesto limosnas. El apóstol Pedro se da vuelta y le dice, ¿sabes qué? ¿Recuerdan? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué hizo ese caballero? Simplemente se levantó y comenzó a caminar, algo que nunca había podido hacer. ¿Se imaginan ustedes cuán conmocionado quedó la gente, el pueblo entero, cuando vieron eso? Y probablemente algunos se preguntaban, pero ¿cómo es posible, maravillados, que el nombre de Jesús tuviera tanto poder, aunque no estuviera presente? Digo físicamente, por supuesto. Bueno, estuvieron tan conmocionados, diríamos ahora, que Juan y Pedro, ¿a dónde fueron a parar a consecuencia de eso? A la cárcel. A la cárcel. Ahora, ustedes recuerdan, ¿por qué estoy usando a Pedro y a Juan? Porque si ustedes recuerdan esa noche cuando Cristo Jesús fue apresado, ¿cuál fue la actitud de Pedro y Juan y de los demás discípulos? Salieron huyendo, ¿verdad? Abandonaron a Jesús allí en lo peor del problema. Pedro hasta llegó a negarlo, pero ahora allí en la cárcel, en esos momentos nos demuestran que las cosas habían cambiado. Y es más, cuando el apóstol Pedro compareció ante las autoridades al día siguiente, sin ninguna cobardía, sin ningún temor, sin ningún miedo, sencillamente los acusó de ser responsables de la muerte del Hijo de Dios. Y ante esa situación, las autoridades en ese momento les pidieron al apóstol Pedro y a Juan una sola cosa. Les pidieron, ¿recuerdan qué fue le pidieron? Y que no abrieran más la boca para hablar de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro y Juan? Ustedes lo pueden leer en Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de ¿qué cosa? De decir. ¿Qué cosa no iban a dejar de decir? Lo que habían visto y lo que habían oído. Y lo que ahora estaban experimentando era imposible dejar de decirlo. No podían dejar de hablar de Cristo. Pedro y Juan se habían vuelto personajes valientes, que no tenían temor, que no les importaba ir a la cárcel, que no les importaba lo que tuvieran que enfrentar. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado un milagro. ¿Cuál milagro había experimentado Juan y Pedro? Habían nacido de nuevo. Y todo lo que hacían, ellos lo hacían naturalmente. Pero ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo es que ocurre la verdadera conversión de las personas? Mis queridos, yo no lo puedo explicar. Y si hubiera aquí alguno que me pudiera explicar cómo ocurre, yo sería el primero en prestarle mucha atención.
Porque la conversión no se puede explicar. Porque la conversión es un milagro. Y los milagros sencillamente no se pueden explicar. Simplemente se aceptan y punto. ¿Verdad? El milagro de la conversión sucede en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero por supuesto siempre con nuestra aceptación. Porque Dios no nos fuerza, ni nos programa como robots. En vez de ello, Dios nos llama, Dios nos invita. Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y llamo, y llamo, y llamo. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis? Y espera una respuesta de nosotros. Es interesante que en la Biblia no encontramos nunca que haya dos conversiones semejantes. Yo estoy seguro que Isabel y Sabino podrían contarnos cosas diferentes por más que son esposos. Y toda la familia podrían contarnos cosas diferentes y me han dado el privilegio a mí de ser testigo presencial de eso. Y aún así no podría explicarlo. Lo que quiero decir con esto es que no hay dos conversiones iguales. Quizás haya semejanzas, pero lo esencial en toda conversión genuina es mirar a Jesús. Yo estoy completamente seguro que todos los aquí presentes que creemos en Cristo Jesús, que hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento, ha sido porque hemos visto a Cristo Jesús. Porque esa es la clave. Hay decisiones que hacer, por supuesto. Hay actitudes que cambiar, por supuesto. Hay prioridades que hay que revertir, por supuesto. Existe amor, existe confianza, existe dedicación, como también existe tristeza por el pecado. Y se produce arrepentimiento dentro de nosotros. Y es como dar media vuelta. Si antes íbamos para allá, es como que le damos la media vuelta. Y ahora podemos perfectamente confiar en la confesión y en el perdón que Dios nos ofrece. Hay una vida nueva. Hay un nuevo estilo de vida. Y hay un relacionamiento con Cristo Jesús que se torna íntimo. ¿Eso es lo que ustedes han experimentado, los que han nacido de nuevo? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Hay ese relacionamiento feliz en Cristo Jesús. Un relacionamiento que no tiene límites. El apóstol Pedro, por ejemplo, para usar un personaje, nos muestra su conversión y no sé en cuándo ustedes podrían situar la conversión de Pedro. Pero el apóstol Pedro, que estuvo 3 años y medio caminando con Cristo, pregunto, ¿había nacido Pedro en esos 3 años y medio de nuevo? No, seguía siendo ¿cómo? ¿Cómo era realmente el apóstol Pedro? Seguro de sí mismo, impulsivo, fatídico, bueno, no sé cuántas otras características. Sí, y entonces llegó esa trágica noche de viernes cuando Jesús fue apresado. Algunos quizás querrán corregirme y me dirán jueves de noche. No, era viernes de noche, recuerda. Era la noche del viernes, mejor dicho. Esa noche de ese viernes, Pedro se jactó de estar dispuesto a morir por Cristo. Pero parece ser que a Cristo Jesús no le agradó en lo absoluto nada que Pedro haya sacado una espada para defender. Y al mismo tiempo pareciera ser como que Pedro quedó un poquito fastidiado y chasqueado al ver que Cristo Jesús no hizo absolutamente nada para librarse. Y así de frustrada y así de confusa, la fe de Pedro titubeó. Y cuando fue confrontado, hasta negó que conociera a Cristo Jesús. Sí, no lo negó y con palabras feas. Y mientras él estaba negando a Cristo Jesús, de pronto lo volvió a ver allí donde Cristo Jesús sangraba. Y entonces se encontró directamente con la mirada de Jesús. Y aquella mirada no era nunca de condenación, no era de reprobación.
aunque Pedro se merecía toda la reprobación de Cristo, pero era una mirada de compasión, era una mirada de perdón, era una mirada como diciéndole, finalmente te diste cuenta cuánto te conozco más yo que tú mismo. Y el corazón de Pedro ante esa mirada quedó totalmente magullado y derretido, diría yo. Porque al instante encontramos en el relato que el apóstol Pedro se apartó de la multitud y se fue corriendo hasta el Getsemaní. Sí, allí al lugar en el que Jesús había soportado todo el dolor de la soledad. Y allí en la tierra todavía mojada por las lágrimas de Cristo Jesús. Allí el apóstol Pedro se arrodilló, lloró y lloró y lloró amargamente, desconsoladamente, para desahogarse. Y allí se convirtió en un hombre nuevo. Allí fue donde experimentó el nuevo nacimiento. En el caso de Juan podríamos pensar, bueno, el cambio fue gradual. Era el más joven de los discípulos, pero de alguna manera fue experimentando su conversión en Cristo, al punto de que no tenemos nadie más que nos hable tanto del amor a Cristo como Juan. En el caso de Tomás, ¿cuál podría haber sido el momento que nosotros situamos como la conversión de Tomás? Probablemente cuando finalmente ante el Cristo resucitado va y se arrodilla y finalmente dice: mi Dios y mi Salvador. Y ustedes recuerdan probablemente a Zaqueo, ese hombre chiquitito. ¿Imaginan ustedes la sorpresa cuando Jesús le dijo a Zaqueo que él iba a ir a su casa ese día? Tremenda sorpresa. Y el nuevo nacimiento de Zaqueo es interesante, pienso yo, porque estoy completamente seguro que el nuevo nacimiento de Zaqueo se produjo cuando él baja de las alturas y allí con una fe, con su fe y su culpa y su arrepentimiento entremezclados en la mente, finalmente acepta llevar a Cristo Jesús a su casa. Y ocurrieron cosas interesantes en Zaqueo. Como recaudador de impuestos, él había perjudicado a muchas personas. Y eso debía ser reparado si realmente había aceptado el nuevo nacimiento. Y lo interesante es que él quería reparar lo que había dañado. Por lo tanto, allí vemos, mis queridos hermanos, una conversión, un cambio, un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia diferente en cada persona. Pero en toda conversión genuina, la persona está dispuesta a decir, a reconocer: soy culpable, soy un pecador, soy un necesitado de Cristo el Salvador. ¿Saben ustedes que esa era una tremenda barrera para los fariseos de aquel tiempo? ¿Por qué era una barrera? Porque eran demasiados orgullosos y Cristo Jesús no podía hacer absolutamente nada por ellos. Eran demasiado orgullosos como para arrepentirse. Y hoy día probablemente hay muchas personas que también practican el espíritu farisaico. Es más, hay personas que creen hoy día, o más bien dicho, motivan y dicen: ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y les pregunto, ¿basta con creer que Jesús existe? ¿Basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios? Déjenme decirles algo. Satanás y sus ángeles rebeldes creen en eso y esa creencia no los va a salvar, como tampoco va a salvar a nadie. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el nuevo nacimiento tiene que existir una aceptación personal del sacrificio de Cristo. En otras palabras, necesitamos obedecer al Evangelio. Y yo ya les he dicho a ustedes qué significa obedecer el Evangelio. No sé si alguno de ustedes recuerda, pero por si no lo recuerdan, se los repito hoy. ¿Qué es obedecer el Evangelio? Obedecer el Evangelio es aceptar
mi muerte en Cristo a cambio de su vida. ¿Qué dije? Obedecer el evangelio es que usted, yo individualmente aceptemos nuestra muerte en Cristo a cambio de su vida. ¿Estamos? La fe que salva, mis queridos hermanos, tiene que ser algo más que simplemente una información, tiene que ser simplemente algo más que conocimiento de la mente. Debe incluir un compromiso personal. Sin el compromiso solamente es conocimiento. Sin el compromiso solamente es teoría. Por lo tanto, incluye un compromiso. Déjenme decirles, es verdad que nacer de nuevo no es algo que nosotros podamos hacer nosotros. Es producto, dije ya, de ese milagro que Dios hace en nosotros. Y durante nuestro camino o nuestro caminar en la vida cristiana, cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. Y déjenme decirles algo, las decisiones que usted y yo tenemos que tomar, Dios no las toma por nosotros. Dios no las hace por nosotros. Nunca las hará por nosotros. Así que, si por alguna razón esta mañana le estoy predicando a alguien que ha llegado a la conclusión hasta de decir, no tengo esperanza, no tengo esperanzas. Hay gente que ha llegado a esa conclusión y llegan a esa conclusión y dicen, hice de mi vida un lío tan grande que Dios no me puede aceptar. Y dicen, creo que llegué demasiado lejos. Si estás pensando eso, mira lo que Dios le dice al profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que no pienses nunca que Dios no te perdonará. Quien quiera que seas, donde quiera te estés profundamente quizás metido, no importa lo que hayas hecho, tu culpa puede ser curada. No importa cuánto tiempo esa culpa te haya estado persiguiendo, esa culpa te ha estado torturando, esa culpa te ha estado oprimiendo. Yo te quiero asegurar esta mañana que puedes llevarla a Cristo Jesús ahora mismo y Él ha prometido libertarte. ¿Cuánto tiempo se necesita para nacer de nuevo? El tiempo que tú tardes en decidirlo. Eso es lo que tarda. El tiempo que te tardes en decidirlo. Hay una interesante historia de un doctor psiquiatra suizo llamado Paul Tournier, no sé si lo pronuncio bien. Y este caballero quedó huérfano a temprana edad y en sus estudios, cuando estudiaba, se apoyó mucho en un profesor, porque el profesor, a pesar de que no era religioso, era muy amable con él y le daba mucho cariño. Así que años más tarde, después de haberse convertido en cristiano, el doctor Tournier completó el manuscrito o el primer manuscrito de un libro acerca de su vida cristiana y quiso que alguien lo leyera, por supuesto, para criticarlo. Y entonces pensó en su profesor y fue a buscarlo. Por supuesto, para entonces la visión del profesor ya no era muy buena, así que le pidió a su exalumno que por favor se lo leyera. Y qué mejor, ¿verdad?, que Tournier para leer el primer capítulo, y termina el primer capítulo, levanta la cabeza esperando algún comentario y simplemente el profesor dijo, Pablo, continúa. Y leyó el segundo capítulo y Tournier esperando que
viniera la crítica y simplemente dijo continúa. Y cuando terminó el tercer capítulo, el profesor le dice, Pablo, necesitamos orar juntos. Y cuando comenzaron a orar, el doctor Tournier estaba más que sorprendido. Él no podía disimular esa tremenda sorpresa que tenía ante aquella reacción rara del profesor, inesperada. Así que tan pronto terminaron de orar, su exclamación fue, no sabía que usted era cristiano. Y el profesor dijo, sí lo soy. ¿Y cuándo se convirtió en cristiano? En este mismo momento, fue la respuesta del profesor. Tú también puedes tomar tu decisión como la tomó Fabricio. Y yo me siento muy contento y muy alegre esta mañana. Porque sí, es cierto, solo Fabricio faltaba en la familia. Y por alguna razón lo había pospuesto y pospuesto. Y yo creo sinceramente que Dios ha estado cuidando de la vida de Fabricio. Tiene un tremendo testimonio. 2 veces fue a Irak, Fabricio. Y no es para que le pregunten, ¿verdad? Porque yo sé que hay cosas que son confidenciales, etcétera, pero un tremendo testimonio de cómo Dios puede proteger a las personas. Y probablemente Fabricio, de alguna manera, pienso yo, no se lo pregunté, no se lo consulté, pero quizás el ejemplo de su amigo, allí mismo en la misma sala, creo, trabajaban juntos con nuestro hermano Alex Bueno. Y Fabricio no sabía que Alex Bueno era adventista. Pero cuando regresaron, creo que fue en el primer viaje a Irak, ¿verdad? En el primer viaje que regresaron de Irak, un día se encuentra Fabricio con Alex Bueno, comienzan a conversar y se entera con que Alex Bueno era adventista. Y Fabricio se dispone a comprar una casa allí, por allá en Texas, y no se había enterado que a menos de cuántos minutos, 10 minutos quizás, 5 minutos, había una iglesia adventista. Así que Dios ha estado dirigiendo la vida de Fabricio y yo doy gracias a Dios, porque yo estoy seguro que su testimonio de querer nacer de nuevo en Cristo ha llevado un proceso. Y por lo tanto, yo quisiera pedirle ahora a mi querido hermano Fabricio que venga por favor para acá. Yo voy a pedir, hermano Roberto Espinosa, primer anciano de esta iglesia, que él venga también. Nuestro hermano Roberto va a tomar el voto bautismal. Puedes pasar acá, Fabricio. No te voy a poner a hablar, yo sé que tú eres de pocas palabras. Si fuera el hermano Diego, nos predicaría aquí hoy en la mañana. Pero de todo vemos en la familia. Y Fabricio es de los que simplemente analiza todo, ¿no? Primero. Dios te bendiga muchísimo. De verdad que es una alegría. Yo creo para todos ustedes es una alegría ser testigos presenciales de este acto. La Biblia nos dice, hermanos, que la verdadera fiesta en el cielo se produce cuando una sola alma se entrega a los pies del Señor Jesús. Así que si quieren estar seguros que hoy hay fiesta en el cielo, estén seguros porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Y entre tanto, dejo entonces en cada uno de ustedes la pregunta: ¿cuánto tiempo necesita para nacer de nuevo? ¿Cuánto tarda para nacer de nuevo una persona? Tanto como tarde su decisión en aceptar el milagro. Gracias a Dios porque tú has aceptado el milagro de nacer de nuevo. Sabes que la vida no es fácil. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de valientes, no es de cobardes. Y yo sé que tú estás disciplinado para eso. Dios te bendiga muchísimo. Dejo el uso del micrófono, hermano. Sumamente emocionante ver a esta familia, cómo obra Dios de una forma. Yo no tengo nada que ver con esto. El Señor Jesús, el amor de Jesús es grande. Y como dijo el pastor, no podemos entender
cómo obra Dios en el corazón de nosotros. Pero sí sabemos que cuando se lo abrimos, Él hace cosas maravillosas. Isabel, Sabino, qué alegría, qué gozo. Este es más que nada la iglesia lo llama los votos bautismales. Pero yo creo que no son solamente para ti, sino para todos los que hemos sido bautizados, reafirmemos estos votos. Tú hiciste la decisión con Cristo ya. Hoy sencillamente estás dando un testimonio público de que Cristo es tu Salvador. Pero el Espíritu Santo hizo esa obra ya anteriormente en ti, tú lo aceptaste y dijiste, hoy quiero decirle públicamente a las personas que Cristo es mi Salvador. Qué maravilla. ¿Tú crees en un solo Dios? El Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son una unión de tres personas coeternas. También nosotros, acordémonos lo que hemos hecho ese, porque a veces nos olvidamos de estas cosas. ¿Aceptas la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio por tus pecados y crees mediante la fe en su sangre derramada que eres salvo del pecado y su condenación? Sí. Renuncias al mundo y al pecado. Esto es lo más difícil, renunciar al mundo. Porque muchos de nosotros, es difícil para muchos de nosotros renunciar a las cosas del mundo. Pero con Cristo podemos renunciar a las cosas del mundo. ¿Aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Y crees que Dios, por amor a su Hijo, ha perdonado tus pecados y te está dando un nuevo corazón? Sí, acepto. Muy bien. ¿Aceptas por la fe la justicia de Cristo? Lo único que nos puede hacer nosotros libres, la justicia de Cristo. ¿La aceptas? Sí, acepto. ¿Crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la única regla de fe y práctica para el cristiano? ¿Prometes, crees en eso, que es la única regla de fe para ti como cristiano, como un seguidor de Cristo? Sí, exacto. Pero prometes leerla, escudriñarla. Eso es lo que te va a hacer un cristiano fuerte. Acepta los 10 mandamientos como reflejo del carácter de Dios y como revelación de su voluntad. Es tu propósito con el poder de Cristo que mora en ti guardar su ley, incluso el 4º mandamiento, el sábado, tal como Dios lo dice en su palabra. Muy bien. ¿Están escuchando, hermanos? El sábado, una señal de obediencia y lealtad a Dios, que no me salva, pero que sí demuestra que yo le soy fiel al Señor. ¿Anhelas la pronta venida de Jesús? Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Aceptas la doctrina bíblica de los dones espirituales y crees que el don de profecía es una de las características que identifican a la iglesia remanente, a la iglesia donde estás formando parte ahora? Sí, acepto. Muy bien. ¿Crees en la organización de la iglesia adventista del séptimo día y es tu propósito sostenerla con los diezmos y ofrenda y también mediante un esfuerzo personal y tu influencia? ¿Crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso involucra cuidarlo para que el Espíritu de Dios more en ti. Muy bien. ¿Conoces y entiendes los principios fundamentales de la Biblia, tal como la enseñanza de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Es tu propósito por la gracia de Dios poner tu vida en armonía con todos esos principios?
¿Aceptas las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión? Y por supuesto, aquí estás, que deseas ser bautizado. Así claro, ¿verdad? ¿Crees que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica y que todos los seres humanos de cada nación, raza, lengua son invitados a unirse a ella y son aceptados en su membresía? Tú, por supuesto, deseas ser miembro de la iglesia adventista porque estás dando un testimonio aquí de que vas a ser bautizado para ser miembro de la iglesia. Hermanos, usted ha oído los votos bautismales. Espero que esto también les ha servido como un feedback para ustedes, los que hemos sido bautizados. Y tú ahora vas a ser, ya eres prácticamente miembro de la iglesia adventista del séptimo día, pero lo más importante, has aceptado a Cristo, que es el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Felicidades. Gracias. Mientras Fabricio se alista y el pastor, vamos a invitar a Lili y a Ruth, si nos ayudan a dirigir un par de cantos. Hay un himno que a él le gusta, el himno número 6. Parece que va a haber un video en lo que se mueve, después de eso cantamos el número 6. Posteriormente vamos a tener un último canto, una música especial y en lo que sale Fabricio aquí al frente. Para los que tienen himnarios enfrente de sus bancas, hay unos cuantos himnarios por ahí, es el himno número 6. Jesús.
himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Quiero invitarles esta mañana a inclinar sus rostros para tener esta plegaria a Dios de gratitud y de intercesión por nuestro hermano Fabricio Lamarca. Únase por favor con nosotros, inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos completamente seguros que hay sentimientos encontrados de felicidad, alegría. Realmente nos sentimos gozosos de ser testigos presenciales de la decisión de tu hijo, nuestro hermano Fabricio. Tú lo has cuidado y guardado hasta ahora. Y Señor, sabemos que tú lo vas a continuar dirigiendo, porque Él te dará el control de su vida en tus manos. Ahora mismo Él ha venido hasta acá para dar testimonio público de su fe. Y es por eso, Señor, que quiero pedirte de todo corazón que por favor tomes en tus brazos de amor a Fabricio y lo ayudes a crecer espiritualmente y a madurar, Señor, en el conocimiento del plan de salvación tuyo. Que él pueda confiar en el perdón de sus pecados y que tú le puedas permitir nacer de nuevo como lo has prometido. De acuerdo con su testimonio y su fe, yo como ministro del Evangelio, en cumplimiento a tu mandato, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, allí a la orilla del río Jordán, bautizaba a las personas, los invitaba al arrepentimiento, los invitaba a unirse a Dios. Y de pronto apareció alguien a quien él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús se acercó a él para ser bautizado por él. Por un momento Juan titubeó y dijo: ¿cómo es que yo te tengo que bautizar? Yo he menester ser bautizado por ti. Y ustedes recuerdan el pequeño conflicto que se produjo. Yo pienso más que todo inspirado por la humildad, la sencillez de Juan el Bautista y sobre todo por conocer ante quién se presentaba y quién estaba delante. Estaba el Señor Jesús allí cumpliendo con la Escritura, como Él dijo. Y por supuesto dándonos un ejemplo a nosotros de lo que significa hacer un compromiso con Él. El bautismo, además de ser una celebración de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesús, pues es la celebración de la muerte a la vieja manera de vivir, la sepultura de esas costumbres y el nacer a una nueva vida en Cristo. Y como es nuestra costumbre antes de salir de la pila bautismal, yo no voy a salir antes sin preguntar si hay alguien esta mañana que después de haber escuchado lo que la palabra del Señor dice con respecto al milagro del nacer de nuevo, que haya sido tocado por el Espíritu Santo, su mente y su corazón, y quisiera en esta mañana
decirle al Señor, sencillamente yo también te acepto como mi Salvador y quisiera nacer de nuevo. En un momento dado, por supuesto, hoy, si lo aceptas a Jesús, ahí comienza el nuevo nacimiento. Hay alguien que no ha sido bautizado por inmersión, que está aquí presente, y quisiera que oráramos por usted, aprovechando este momento, porque está pensando que en un futuro podría hacerlo, y podría hacerlo para honra y gloria de Dios. Wilfredo, que Dios lo bendiga. ¿Hay alguien más que también estará pensando que en un futuro podrá ser sepultado en las aguas del bautismo para honra y gloria de Dios? ¿Hay alguien más? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes que ya fueron bautizados por inmersión? Dios lo bendiga, Wilfredo. Yo quisiera pedirles que por favor continúen orando por Wilfredo. Y también, por supuesto, por su esposa, con quienes estamos estudiando la Biblia. Y yo sé que en un futuro cercano, Dios les bendiga a ellos dos. Porque yo sé que cuando el Espíritu Santo toca, lo único que queda es seguir lo que el Señor Jesús quiere. ¿Hay alguien más que de pronto que sienta allí, está luchando con la banca? Yo no quisiera salir de acá sin antes saber que estoy orando específicamente por personas que sienten en su corazón y en su mente el deseo, la necesidad de llegar a hacer un compromiso con Cristo en el futuro. Aquellos que nunca han sido bautizados por inmersión, me refiero. Ok, podría quedar aquí en la tarde, pero ustedes no aguantarían acompañarme. Quiero preguntarles a aquellos que fueron bautizados por inmersión y que por alguna razón de la vida quizás han estado allí con que sí, con que no, y con que aquí la puse y no la encuentro, como dijo un compañero mío, y quisieran reconciliarse esta mañana con Cristo, y quisieran decirle, ¿sabes qué, Señor Jesús? Tú has dicho que el que está en Cristo es una nueva criatura, y yo quiero reconciliarme contigo, ya que aquí en el pasado, pues tú me conoces, tú conoces mi mente, tú conoces mi corazón. ¿Hay alguien que quisiera decir eso al Señor Jesús esta mañana? Quisiera reconciliarse con Él. Y quisiera decirle al Señor Jesús que usted quiere seguir sirviéndole y honrándole. Si hay alguien, póngase de pie también, por favor. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Dios esté con ustedes. Ahora quiero preguntarles diferentes a los que de pronto estarán allí sentados porque creen que no necesitan hacer una reconciliación con Dios. A todos ustedes que de pronto fueron bautizados por inmersión, pero quisieran esta mañana decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, quiero renovar mi compromiso contigo. Esta mañana quiero renovarlo y cada vez que tenga la oportunidad voy a renovarlo. Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes, por todos, y especialmente por Will y por Cristina, pero por supuesto por todos. Oremos. Querido Señor, querido Padre, de verdad que hay mucho gozo, mucha alegría en nuestra mente y en nuestro corazón cuando uno de tus hijos viene para testificar de que te ama, que desea servirte, que desea sepultar su vieja manera de vivir para nacer a una nueva vida en Cristo, como es el caso de nuestro hermano Fabricio hoy. Tómalo en tus brazos. Permítele que de aquí en adelante él pueda mantener su mirada puesta en Cristo y se dedique a servirte y honrarte. Señor, tú has conocido el testimonio público de nuestro hermano Wilfredo, su esposa Cristina. Sabemos que en un momento dado, cuando tu Espíritu Santo así lo indique, ellos también harán para honra y gloria de tu nombre ese compromiso que tan necesario es para poder decir que somos libres en Cristo. Delante de ti hubo personas que también públicamente han manifestado el deseo de reconciliarse contigo por alguna razón. Tú las conoces. Y delante de ti también hay un grupo de personas que esta mañana junto conmigo renovamos nuestro compromiso contigo. Acéptanos tal y como somos. Límpianos de todo mal y pecado como lo has prometido. Y permítenos que nuestra prioridad sea el reino de los cielos y tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.
Teresita va a cantar ahora algo y luego entonces estaremos invitados para continuar con nuestro programa. Nunca más seré como ayer, no podría volver, no regresaré, y el caminar junto a ti podría ser igual que ayer. Nunca más seré podría volver, no regresaré, y el caminar junto a ti jamás podría ser igual que ayer, como el fuego del Señor, como lluvia fresca a mi corazón, diste a mi vida amor y perdón, y hoy glorifico tu nombre, oh Señor. Cielos altos hay y un profundo mar, lo que tengas que hacer, oh Dios, hazlo en mí. Tu gloria, oh Señor, llena mi ser, jamás podría ser igual que ayer, como fuego del Señor, como lluvia fresca a mi corazón, diste a mi vida amor y perdón, y hoy glorifico tu nombre, oh Señor, como fuego del Señor, como lluvia fresca a mi corazón, diste a mi vida amor y perdón, y hoy glorifico tu nombre, oh Señor. Nunca más seré como ayer, no podría volver, no regresaré, y el caminar junto a ti jamás podría ser igual que ayer, jamás podría ser igual que ayer, jamás podría ser igual que ayer. Amén. Voy a pedir a un nuevo miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a Fabricio, que pase aquí al frente, por favor. Y voy a pedirle a la secretaria de nuestra iglesia que también pase aquí al frente. ¿Cuál es el motivo? Porque Fabricio, ya tú eres miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tu membresía pertenece a la iglesia de
de Suburban. Si tú la quieres trasladar para donde tú vivas, tú lo puedes hacer, pero ahorita es miembro de la Iglesia Adventista y esto es el